da mucho gusto volver a ver algunas caras que han estado aquí desde que comenzamos. Muchas gracias. Esto quiere decir que los temas han sido interesantes. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro, vamos a retomar el tema de la creatividad. Y para este tema tenemos invitado al maestro Juan Francisco Flores Bravo, que nos va a hacer el favor de tomar el tema de creatividad inclusiva. Pero antes vamos a conocer un poco de su trabajo, ¿sí? Entonces dice, es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Educativa por la Universidad de Guadalajara, miembro de la Red Internacional de Investigación, Intervención y Evaluación en Altas Capacidades Intelectuales, miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, educador certificado de Google Nivel 1, académico del Departamento de Psicología Aplicada y asistente de programas educativos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, coordinador del Laboratorio de Creatividad e Innovación del Programa de Orientación a Padres e Hijos con Altas Capacidades del Centro Educativo para Altas Capacidades, CEPAC, entre paréntesis, de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Colabora en los programas de atención psicoeducativa a alumnos con altas capacidades y orientación a padres de hijos con altas capacidades del Instituto de Psicología y Educación Especial IMPSIE de la Universidad de Guadalajara. Sus principales áreas de investigación están asociadas a las altas capacidades, creatividad y educación especial, contando con publicaciones de artículos y capítulos de libros en dichos temas. Ha participado como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo esta disposición. Le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues les tengo una noticia. El día de hoy vamos a trabajar mucho, vamos a hacer diversas actividades, pero me gustaría iniciar planteando un pequeño encuadre. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Pues les tengo aquí una imagen y el encuadre parte básicamente de esta imagen que seguramente les es un poco familiar. Hay una regla básica para no ser eliminados de este taller y para no ser eliminados de lo que es una creatividad inclusiva. ¿Qué tendríamos que considerar? Pues el siguiente elemento, que básicamente va enfocado, déjenme que cambie. Bueno, no sé qué, ya se apoderó ahí de la computadora. El siguiente elemento entonces que les planteo es partir de una mente de principiante. Para eso les tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, se asombraban con las cosas ordinarias de la vida? Con aquello que nos acontecía, que nos rodeaba, que a lo mejor, conforme fuimos creciendo, fuimos dejando eso un poco de lado. Y para eso, pues tenemos aquí una primer pregunta más que quisiera hacerles a un valiente voluntario o voluntaria el día de hoy. ¿Quién dice yo para responder una sencillita pregunta? Y veo muchas manos levantadas y acá hay una. Y yo le quiero preguntar, ¿qué pasaría si a partir de este momento esto pudiera ser realidad? Usted se convierte en una licuadora. Entonces nos tendría que platicar cómo siente y piensa usted viviendo la vida de una licuadora. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería esa vida? Muy ajetreada, nos dice, ¿ok? Gracias. Una vida muy ajetreada, en un solo lugar, moviéndome constantemente a servicio de los demás, muy ruidosa. Vamos pensando qué sería lo más agradable y desagradable de convertirme en ese objeto. ¿Y qué les parece si por acá nos cuentan ahora qué pasaría si usted se convierte en un jabón de barra? ¿Qué pensaría y sentiría? Hola, bueno, sería muy resbalosa, espumosa y muy limpia.
No sé si haya algo no tan agradable de ser jabón de barra, pero bueno, nos quedamos con eso que nos compartió. Partiremos entonces de una mente de principiante, es decir, de permitirnos seguirnos asombrando con las cosas ordinarias de nuestro contexto. Los maestros principales que nos demuestran cómo llevar a cabo una mente de principiante, pues ¿qué creen? Son los niños. Y muchas de las veces conforme vamos creciendo, pues vamos reprimiendo esa mente de principiante. Por ahí hay una frase muy famosa que dice, yo solo sé que no sé nada. Quizá la primera vez que la escuchamos, pues hizo más revolución mental en nosotros, pero conforme fuimos creciendo, esa frase se volvió más cotidiano y dejamos justamente de tener esta mente de principiante. La invitación que les hago a todos el día de hoy es justamente partir de una mente de principiante. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que hagamos durante este espacio de tiempo tendrá que consistir en eso. Tendrá que consistir en permitirnos expresar, compartir y llevar a cabo las vivencias que tenemos aquí, ¿va? Entonces, partiendo de esta regla básica para no ser eliminados, pues vamos a comenzar a abordar algunos puntos que me gustaría comentarles el día de hoy, vinculado básicamente con este tema. Bueno, pues tenemos aquí algunos personajes que quizá ya son muy conocidos por todos ustedes. ¿Qué les caracterizó a cada uno de ellos? Precisamente podemos hacer referencia a esa mente de principiante. ¿Cuántos de ellos no se asombraban por las cosas ordinarias de su contexto? Y eso que les llevaba a asombrarse, les llevó a su vez a crear, a reproducir, a innovar, a llevar a cabo nuevos procesos que generaran un impacto significativo en la sociedad o en algún área del conocimiento. Pero quiero que observen muy bien la lámina, porque tenemos incluso algunos personajes que se caracterizaron por tener alguna dificultad, algún tipo de discapacidad, y que a pesar de esa discapacidad o de esa condición que presentaron, ellos llegaron a sobresalir creativamente hablando. Y si observamos la imagen, podrán ver que hay un recuadrito que tiene una silueta y está así como que en incógnito. Ese recuadro es el lugar que los está esperando a cada uno de ustedes, maestros. Es el lugar que nosotros podemos ocupar precisamente para promover entornos creativos e inclusivos. Partiendo de eso, entonces, pues me gustaría que comencemos a abordar algunos puntos justamente vinculados con la inclusión y con la creatividad. Y les tengo nuestra siguiente pregunta, que dice así: ¿ustedes qué opinarían respecto a esto? ¿Responden a la diversidad de necesidades de todos sus alumnos, sí o no? Los voy a invitar a que vayamos pensando en ello, vayamos reflexionando, y si respondo que sí, vaya pensando por qué la respuesta es sí. Pero también si mi respuesta fue no, ¿por qué es que no estoy respondiendo a esas necesidades? Es ahí justamente cuando yo respondo a la diversidad, a las diversas necesidades que presentan, cuando entra o juega un papel importante la inclusión. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues esta pregunta parte básicamente del concepto que planteó la UNESCO para poder hablar del concepto de inclusión. ¿Cómo es precisamente que yo respondo y doy herramientas a las y los alumnos para que ellos puedan desempeñarse de manera plena en el contexto educativo en el cual se encuentran? Es ahí justamente entonces donde entra el papel de la inclusión. Pero ¿qué papel juega ahí la creatividad? Vamos viendo cómo es que se vincula este concepto de inclusión con el de creatividad. Y lo vamos a centrar en 3 puntos principales, que quizá no son los únicos, pero en este momento vamos a resaltar solamente 3. Uno de ellos hace referencia a que las escuelas inclusivas y con calidad nos van a permitir entonces fomentar la participación de las y los alumnos. ¿Qué papel desempeña aquí entonces la creatividad? Bueno, pues mediante el desarrollo entonces de la creatividad, esto se va a poder desarrollar en su máximo esplendor, va a ser más factible que lo llevemos a cabo. Pero fíjense el segundo punto. La inclusión nos permitirá también aprovechar los recursos de toda esa comunidad de aprendizaje. Por medio de la creatividad y de los recursos creativos, yo podré establecer precisamente los medios, los canales, para poder llegar a contribuir al cumplimiento de ese punto vinculado con la inclusión. Y si nos vamos más allá, tenemos un punto bien importante.
Las escuelas inclusivas y con calidad se van a caracterizar también por centrarse en las necesidades de sus alumnos. Retomamos aquí la pregunta de la que hablábamos hace un momento. ¿Qué papel desempeña aquí entonces la creatividad? La creatividad es el concepto o el elemento más inclusivo que puede existir. ¿Por qué? Porque nos permite reconocer la neurodiversidad. Es decir, las diversas condiciones y características de las y los alumnos en las aulas. Y esa neurodiversidad parte entonces de no ver esas limitantes precisamente como defectos o como impedimentos, sino más allá de eso, centrarnos o retomar en primer lugar cuáles son sus fortalezas de aquel niño o niña que presenta dificultades de aprendizaje, autismo, TDAH o alguna otra condición. ¿Qué tal si le damos la vuelta a la tortilla y entonces partimos de reconocer precisamente sus fortalezas? Es aquí entonces donde entra la neurodiversidad. En ese sentido, pues me gustaría entonces que comencemos a trabajar un poquito. ¿Me ayudan a cambiarle, por favor? Que comencemos a trabajar un poquito porque yo les dije que hoy íbamos a estar muy trabajosos. En sus mesas tienen todos 3 tarjetitas de colores, pues vamos a trabajar algo así como a manera de semáforo. Vamos a ver entonces, con relación a esto poco que hemos visto, pues cómo es que ando yo o cómo me valoro en cuanto al desarrollo de la creatividad como docente. Tenemos entonces el color verde, rojo y amarillo, que a manera entonces de un semáforo los vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Van a ir apareciendo aquí algunas frases, las vamos a leer. Y ustedes, si consideran que esa frase es algo que está bien desarrollado en ustedes, levantarían la tarjetita verde. Si es algo que más o menos o está en proceso de consolidación, sería la tarjeta amarilla. Y bueno, si considero que es algo que de plano no está presente en mí, sería la tarjeta roja. ¿Listos? Vamos a comenzar entonces con nuestro primer elemento que nos va a permitir definir nuestro genómetro creativo como docentes. Y el primero es la planificación. Vamos a ver qué colores tenemos en cuanto a la planificación. Ok, tenemos amarillo, verde. Ok, bien, sobresale el amarillo y el color verde. Muy bien. Seguimos con nuestro siguiente elemento que es el espíritu crítico. ¿Cómo andamos en cuanto al espíritu crítico? Reconociendo el espíritu crítico como esa capacidad o habilidad para cuestionar la existencia de las situaciones o problemas a los cuales me enfrento. Ok, amarillo, verde, muy bien, muy bien. Tenemos un grupo entonces que se caracteriza por un buen genoma creativo. Siguiente elemento, sentido del humor. A ver, y vemos muchos verdes aquí, entonces tenemos un grupo con muy buen sentido del humor, lo cual es muy bueno. El siguiente elemento que tenemos ahora es el elemento de la sensibilidad. ¿Cómo reconocemos a la sensibilidad? Como esa habilidad para identificar problemas o áreas de oportunidad donde otros no los ven. ¿Qué tan sensible soy? Ok, amarillo, verde, muy bien. Siguiente elemento, y tenemos ahora el elemento de la pasión. Realmente me apasiona lo que hago en el salón de clases, lo que planifico, el trabajo en el aula. Y vemos muchos colores verdes también por aquí, algunos amarillos. Muy bien, vamos a nuestro siguiente elemento. Y ahora tenemos el elemento que tiene que ver con la solución de problemas. Y aquí es donde nos cambia la cara un poco, ¿verdad? Ya había atrás así como, chin, la solución de problemas. ¿Qué pasa cuando me enfrento a un problema? Tendría aquí el color verde, amarillo o rojo. Ok, tenemos muchos amarillos, algunos verdes y otros nos faltaron rojos para levantar. Ok, pasemos al siguiente elemento y ahora tenemos el elemento que tiene que ver justamente con la curiosidad. Si pudiéramos definir a la curiosidad, diríamos que es aquel elemento que me invita a cuestionar y a preguntar el porqué de las cosas. ¿Qué tan curioso soy como docente? Rojo, verde, amarillo. Ok, hay de todos los colores. Vámonos con el siguiente elemento que es la imaginación. La imaginación la podemos entonces identificar o referir como esa capacidad para pensar a través de imágenes. ¿Cómo es que anda mi imaginación? Vamos a ver esos colores. Bien, bien. Tenemos muchos verdes y amarillos.
Y les pongo ahora el elemento que tiene que ver con la perseverancia. ¿Qué tan perseverante soy con el desarrollo de proyectos, de actividades, sobre todo que fomenten la inclusión dentro del aula? Y bueno, hay entre amarillo y verde. Oigan, maestros, pues les tengo una buena noticia, porque no vi que ninguno de ustedes en todo momento levantara la tarjeta de color rojo, lo cual quiere decir que todos, en alguna medida, podemos ser considerados personas creativas, en mayor o menor medida, incluso siendo o no consciente de ello, ¿va? En ese sentido, partiremos de esa idea de reconocernos e identificarnos justamente como personas creativas. Y aquí me gustaría detenerme un poco y hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo es que podemos identificar o hablar de creatividad? Yo diría que hablar de creatividad es un tanto como cuando comenzamos a hacer ejercicio. No sé si les ha pasado que de repente vamos al gimnasio o vamos a hacer ejercicio y los primeros días, pues el dolor de piernas, a levantarlas, subir escaleras, se convierten en un martirio. Bueno, pues la creatividad la podríamos asociar justamente con ese proceso que nos va a llevar a desarrollar el ejercicio. Vamos a ubicarla a través de 5 puntos principales. ¿En qué se puede parecer entonces la creatividad y el hacer ejercicio? El primer punto es el siguiente. El trabajo creativo requiere rutinas. Así como cuando vamos al gimnasio necesitamos tener una rutina de ejercicio, de trabajo, hablar de creatividad también implica tener una sistematización, una rutina. Los invito entonces, maestros, a pensar cuáles son las rutinas creativas que nos caracterizan, cuáles son aquellos elementos que caracterizan mi trabajo docente creativo, ¿va? Vamos partiendo entonces de pensar en esos elementos que caracterizan justamente mi forma de actuar. Y bueno, pues aquí les traigo uno de muchos personajes que sin duda alguna se caracterizaron por la sistematización y por la organización del trabajo. Les pongo algunos ejemplos, algunos tenían unos rituales un tanto extraños o incluso medio raros, como Thomas Wolfe, por ejemplo. Él por la noche tendía a trabajar, caminaba de un lado a otro de la habitación, luego se tomaba una taza de café, fumaba un cigarro, volvía a caminar de un lado a otro y seguía entonces una rutina para llevar a cabo su trabajo creativo. ¿Cuál sería entonces la rutina que yo necesito para el desarrollo de mi creatividad? Esos rituales cotidianos que nos van a permitir entonces enriquecer nuestro pensamiento crítico y creativo. El punto 2 lo enfoco hacia que el trabajo creativo requiere descanso. No sé si les ha pasado que de repente nos llenamos o saturamos tanto de actividades que quizá nuestro rendimiento no es el mismo. La creatividad necesita tiempo. El tiempo es uno de esos elementos básicos que nos va a permitir entonces el desarrollo de productos innovadores y que generen un impacto. Y aquí les pongo algunos datos o algunas estadísticas. Incluso se ha llegado a demostrar que aquellos docentes, aquellos profesores que hacen investigación y que dedican horas considerables a la investigación, pues ¿qué creen? Sus artículos, sus productos no tienen el impacto esperado. Es decir, no denotan un alto sentido de creatividad. Por lo que aquí se puede aplicar la frase de que menos es más. De ahí la importancia entonces de descansar cuando desarrollamos proyectos o propuestas creativas. Y ahora les traigo el siguiente elemento. El trabajo creativo de repente nos puede parecer poco inspirador. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente digan, no se me ocurre nada, no sé qué poner, es que yo no soy creativo, yo no tengo ideas y entonces no sé cómo lo debo de hacer. Bueno, pues el trabajo creativo puede parecer así al principio, así como cuando vamos al gimnasio los primeros días y bueno, estamos entre continuar con la batalla o desistir. El trabajo creativo entonces sigue siendo un trabajo, implica entonces tiempo, sistematización y dedicación. Va a ser agradable cuando nosotros atravesemos esta etapa y vayamos trabajando y sistematizándolo de manera conjunta. Y el punto 4, fíjense que ese me resulta bien interesante, porque creo que nos puede llegar a suceder. El trabajo creativo puede resultar difícil al principio y es entonces cuando yo no sé qué hacer
cómo lo voy a hacer, qué elementos voy a emplear, y entonces pues me puedo sentir así como esta persona que tenemos en la imagen, ¿no? Las primeras etapas pueden resultar un tanto complejas o difíciles, pero entre más estimule yo precisamente mis pensamientos, entre más sea capaz de observar un acontecimiento desde otros ángulos o perspectivas, justamente voy a contribuir a que ya no se me caigan las pesas como le pasa a él. Y el quinto punto, pues creo que también viene a encerrar todos estos elementos que hemos mencionado. El trabajo creativo va a prosperar principalmente cuando yo me uno con otras personas, cuando trabajamos de manera colaborativa y en equipo. Así como un deportista de alto rendimiento no trabaja solo, sino que hay una serie de entrenadores, de personas que lo estimulan, que le dan una dieta balanceada, que trabajan con él. El trabajo de la creatividad también implica vincularnos con otras personas. La creatividad no es un proceso aislado, es un proceso relacional y requerimos entonces de otros precisamente para el desarrollo de esos pensamientos e ideas. En ese sentido, pues quiero que comencemos a abordar algunos puntos que les traigo por acá, no sin antes mencionarles esto que quizá ya lo hemos escuchado. La creatividad puede ser considerada un músculo, pero ojo, si no lo usamos, se atrofia. De ahí la importancia de utilizar justamente el músculo de la creatividad. Ya decíamos hace un momento, todos y todas en alguna medida podemos ser considerados creativos, pero si yo no ejercito ese músculo, mi creatividad se va a apagar y se va a quedar ahí escondidita. Entonces vamos a ponerla a trabajar precisamente para contar con mayores herramientas. Entonces, como ya comenzamos a hablar de la relación que hay entre hacer deporte, ejercicio y creatividad, pues les tengo la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que es creatividad? A todo esto, ¿qué será la creatividad? ¿Quién nos dice? ¿Qué opinan? ¿Cómo la podríamos definir? Si le pusiéramos un concepto, una definición, ¿cuál pudiera ser? Ok, formas diferentes de afrontar las situaciones que se nos presentan. No sé si alguien opine diferente o tenga alguna otra respuesta. Aquí hay otra respuesta. Bueno, podría decir que creatividad sería poner en activo lo que estás pensando, no nada más pensarlo, sino llevarlo a la práctica. Esto es bien interesante porque tiene que ver entonces con la producción, con el llevar a cabo una acción concreta que nos permita tener un producto. Vamos a concluir acá con esta respuesta. Yo lo relaciono a la libertad de pensamiento. Gracias. Fíjense qué interesante respuesta. La libertad de pensamiento, la creatividad nos lleva a eso y es precisamente lo que nos permite hablar de creatividad e inclusión, de considerar lo diverso, de considerar justamente diversas formas o perspectivas de llevar a cabo un proceso o producto. Pero les tengo aquí una noticia no del todo agradable, porque ¿qué creen? A pesar de que la creatividad se ha comenzado a estudiar cada vez más y que es bien importante que tomemos en cuenta este concepto como parte de los planes y modelos de estudio de las materias que yo implemento, pues tal parece que los autores, ahora sí que chipocludos en el tema, todavía no se han logrado poner de acuerdo respecto a qué es creatividad y cómo la podemos definir. Sin embargo, los autores sí han llegado a establecer ciertos elementos comunes. Entre ellos, mencionan principalmente 4 elementos que vamos a considerar. ¿Cuáles serán esos elementos que se verán presentes entonces en el desarrollo creativo? Hablamos del proceso, el producto, hablamos de la persona y el medio. Vamos desglosando entonces estos elementos. Empezaremos con la persona. No podríamos hablar de creatividad si no hacemos referencia en primera instancia al sujeto pensante. Por lo tanto, pues será el elemento principal a considerar, la persona. Esa persona podrá ser capaz de llevar a cabo uno o muchos procesos. Los procesos se van a definir a través de etapas, pueden ser más, menos, y el tiempo puede variar. El proceso la llevará entonces a la persona a buscar una solución. Esa solución puede ir enfocada a un problema vinculado con un objeto, con un producto, con una forma de pensar, etcétera. Una vez que yo ya realicé o que estuve justamente en ese proceso, puedo pasar a establecer un producto,
algo concreto o final. Es decir, ¿cuál es la solución que yo he dado para ese problema que se me presentó? Y finalmente, ya decíamos hace un rato, la creatividad no es algo aislado, es relacional. Finalmente tenemos entonces el medio, el contexto, a quién o a quiénes le voy a dar a conocer aquello que yo he creado, ¿sí? ¿Cómo me pueden retroalimentar? ¿Cómo puedo mejorar lo que yo he hecho a través de la opinión y valoración de los otros? En ese sentido, entonces, pues los invito a quedarnos con esos 4 elementos que nos van a permitir tener mayor claridad de cómo identificar la creatividad y cómo echarla a andar. De manera general, entonces, podemos citar algunos autores que nos dicen, pues sí, la creatividad implica detectar problemas, pero por ahí tenemos otros que nos dicen, pero no solamente implica detectar problemas, implica también solucionarlos. Es decir, ¿qué propuestas les voy a dar yo para que eso que genera un problema se convierta quizá en una fortaleza o lo pueda ubicar desde diferentes ángulos o perspectivas? ¿Va? Y bueno, pues así como no se logran poner de acuerdo los autores para una definición, pues también han surgido muchos modelos, muchas perspectivas teóricas, y una de ellas es esta, que quizás una de los modelos o de las propuestas más recientes en el campo de la creatividad, que es la famosa teoría del parque de las diversiones. ¿Cómo podemos entender la creatividad a través de un parque de diversiones? Pues puede ser de la siguiente manera. Imagínense que ustedes están planeando ir a un parque de diversiones. Lo primero, por lo general, que tendemos a considerar es si tenemos tiempo y qué día es que vamos a ir. Por lo tanto, el tiempo e incluso el dinero se pueden convertir en esos elementos esenciales para poder llevar a cabo nuestro día en el parque de diversiones. Podemos decir que son algo así como requisitos iniciales. Una vez que yo ya cumplí con esos requisitos iniciales, por lo general yo pienso a qué tipo de parque me gustaría ir. Y entonces nos vamos a las áreas temáticas del modelo. Quiero ir a un parque de juegos extremos, a un parque acuático. ¿Qué tipo de parque es el que queremos visitar? Es el momento entonces de tomar una decisión. Si yo estoy desarrollando un proyecto con mis alumnos, ¿qué tipo de proyecto es el que voy a realizar? ¿Hacia qué área del conocimiento le va a abonar ese proyecto? Y entonces es aquí donde yo tengo que decidir. Pues yo quiero un proyecto vinculado con las matemáticas, con el arte o con tal área. Ya que yo tomé esa decisión, puedo pasar ahora al siguiente nivel, que aquí el autor le llama el nivel de los dominios específicos. Se fijan, vamos de lo general hacia lo cada vez más particular. Vamos a suponer que ustedes ya decidieron ir a un parque de juegos extremos. Una vez que tomaron esa decisión, tendrán que seguir tomando más decisiones. ¿A qué tipo de juegos pues, se van a subir cuando lleguen al parque? En el desarrollo de los proyectos dentro del contexto áulico, yo tendría que considerar entonces qué tipo de elementos son los que van a abordar justamente mi proyecto. Si mi proyecto es en el área del arte, ahora tengo que tomar en cuenta las manifestaciones del arte. Está la pintura, la escultura, el teatro, hay muchas manifestaciones. Supongamos que ustedes se van por el área de la pintura. Tomamos otra decisión. Es el momento entonces de pasar a los microdominios, la decisión final. ¿Qué vamos a considerar aquí? Pues de manera puntual, ¿qué tipo de pintura es la que vamos a considerar? Como saben, la pintura tiene diversas manifestaciones. Entonces, ¿hacia qué manifestación o área es hacia la que yo me voy a ir? Y es aquí entonces donde, bajo este modelo, podemos impulsar también a nuestros alumnos al desarrollo de los talentos. Partimos de lo general hacia lo particular, ¿va? En ese sentido, entonces, pues me gustaría que comenzáramos a abordar algunos indicadores o componentes vinculados con la creatividad. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, pues aquí nos vamos a centrar en 5 principalmente, pero hay muchos más. La creatividad no viene sola, viene acompañada justamente de estos elementos. Aquí pues nos vamos a poner más trabajosos, vamos a ir acharandando justamente cada uno de estos componentes. Y para iniciar, pues les traigo el siguiente desafío. Tenemos aquí entonces esta imagen
y nuestro primer componente es el componente de la fluidez. Pero, ¿qué es la fluidez? La cantidad de respuestas que yo puedo tener ante una situación o problema dado. A mayor cantidad de respuestas, mayor fluidez. A menor respuestas, mi fluidez se ve reducida. Les traigo un desafío que se hizo ya hace tiempo y que es muy famoso y que quizá ya lo han hecho, pero nos va a ayudar justamente a estimular nuestra fluidez. Díganme ustedes qué otros usos le podríamos dar a un clip. ¿Ok? Pueden ir levantando y yo lo voy diciendo. Aretes, ¿ok? ¿Qué más? Pulsera, sombrero, pandero, aretes, una antena de televisión, fíjense qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, para unir, un prendedor. Recuerden que queremos muchas ideas, entre más ideas mejor. Portarretrato, ¿qué más? Para sacar el chip del celular, no sé si alguien ya lo ha hecho, yo sí, ¿qué más? Portaesferas, ok. Un calmante. Muchas respuestas, acá como hilo para los dientes, ok, hilo dental, muy bien, muchas respuestas ante esto. ¿Qué creen? Ken Robinson, que era uno de los autores que aparecía hace un momento en las láminas, fue el primer autor que lo hizo y desarrolló un estudio para conocer cómo era nuestra fluidez. Los adultos llegaron a dar en promedio entre 15 y 20 respuestas. Pero ¿qué creen que pasó con los niños? ¿Cómo cuántas respuestas se imaginan que dieron los niños? 50, 10, 8, ¿cuántos dieron? ¿Ok? Los niños en promedio dieron entre 150 y 200 respuestas hacia los usos distintos que le podríamos dar nosotros a un clip. ¿Cuántas de las veces entonces, dentro del contexto escolar, dentro del aula, quizá de manera inconsciente, no apagamos esa fluidez de pensamiento, esa fluidez que nos lleva al desarrollo de nuestra creatividad? En ese sentido, pues vamos a seguir estimulando mucho nuestra fluidez de pensamiento y para eso les traigo nuestro siguiente desafío. Por ahí espero tengan ustedes con qué anotar, veo que tienen ahí cuadernos. Nuestro siguiente desafío consiste entonces en lo siguiente. Tenemos aquí un triángulo. Les voy a pedir por favor que observemos muy bien ese triángulo y cada uno de ustedes piense en todas las cosas que ese triángulo se podría convertir. Vamos a dejar algunos segunditos. Entre más respuestas tengamos, mejor. ¿Listo? ¿Alguien de ustedes nos quiere compartir qué elementos consideró como parte de sus respuestas? Es decir, ¿en qué se pudiera convertir ese triángulo? ¿Quién nos comparte? ¿Qué elementos identificó o ubicó? ¿En qué se puede convertir? Primero, la forma y el color se puede convertir en el techo de una casa, en una cara de perro, en un conejo, elefante, en un muñeco, en un barco, en una flor, en una nube, en un sol, en un fantasma. Ok, muy bien. Yo creo que se merece un aplauso porque se puso muy creativa aquí la maestra. Exactamente. Yo diría que los objetos o las formas se pueden convertir en lo que nuestra imaginación nos permita que eso se convierta. De tal manera que no tenemos límites y los niños, adultos, cualquier persona que haga uso de eso podrá entonces echar a andar su creatividad e imaginación para el desarrollo de esa fluidez. Y la siguiente imagen a lo mejor ya les es muy conocida a todos ustedes, pero aquí entra, creo yo, también la creatividad en gran medida. ¿Por qué el Principito cuando iba y le preguntaba a los adultos qué veían en su dibujo? ¿Por qué los adultos le decían, pues muy sencillo, es un sombrero?
¿Por qué? Porque tal pareciera que esos candados mentales pues se han ido apropiando de nosotros de tal manera que no somos capaces de ver más allá de lo obvio. Y es ahí entonces donde el Principito se desesperaba y decía, yo no entiendo por qué nadie ve mi creación si está súper padre. Es obvio que es una boa devorando un elefante, ¿por qué los demás no lo ven? ¿Sí? De este estilo, entonces, podemos tener muchos ejemplos. Les invito a que vayan pensando en sus salones de clase cuántos niños, cuántos principitos tenemos también con esas características y qué estoy haciendo yo para potenciarlas o si de manera contraria las estoy inhibiendo. Pasemos entonces a nuestro siguiente elemento y aquí me gusta mucho esta parte porque tenemos aquí algunos objetos y yo los voy a desafiar a que pensemos qué podemos crear a través de estos tres objetos. Tenemos un tenedor, un foco y una taza. En un minuto pensemos qué puedo crear yo con esos tres objetos. Adelante. Ok, ya empezaron a haber respuestas. ¿Qué podemos crear? Vamos a agregarle un elemento más. Ahora los voy a invitar a que pensemos en que en aquello que yo voy a crear, a nadie más de este grupo se le pueda ocurrir. ¿Qué puedo crear? Y les traigo un siguiente desafío. Tenemos ahora una lámpara y una banana. ¿Qué puedo crear partiendo de una lámpara y una banana? Con esa mente de principiante con la que iniciamos esta charla, ¿qué puedo crear yo con esos dos elementos? Y partiendo de la idea de lo importante que es tener también los objetos presentes, pues yo traigo aquí esta bolsa con algunos elementos. Los voy a desafiar, a retar ahora a ustedes a que me digan qué podemos hacer partiendo de este bote. Lo vamos a poner por acá, objeto 1. Nuestro objeto 2 será una pelotita, ya vamos 2. Y nuestro tercer elemento será estas pinzas. ¿Qué podemos crear partiendo de esos tres elementos? Ya nos dijeron acá una respuesta bien interesante, un futbolito. ¿Qué más podríamos crear partiendo de esos tres elementos que aparentemente no guardan ninguna relación? Juega bolas, ¿qué más? Un trofeo, buena idea, ok. ¿Se fijan? Los objetos y los elementos se pueden convertir en aquello que nuestra imaginación nos permita que se crea. Partiendo de eso y siguiendo estimulando nuestra creatividad, les voy a pedir que nos pongamos todavía más creativos y con una mente más de principiantes de aquella con la que iniciamos. Vamos a tener 3 preguntas y quiero la mayor cantidad de respuestas. Lo pueden decir ustedes en voz alta y pasamos el micrófono a algunos. Primer pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de 2 piernas tuviéramos 2 llantas para desplazarnos? ¿Qué pudiera pasar? Recuerden que queremos muchas respuestas e ideas. Seríamos más rápido. Va una. ¿Qué más pasaría? ¿Necesitaríamos o conoceríamos más lugares? Ok. Nos iríamos hasta el infinito. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más? Ok. Van pasando aquí nuestras respuestas. Va nuestra siguiente pregunta. Recuerden que queremos muchas respuestas. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué pasaría si en lugar de sangre las personas tuviéramos clorofila? ¿Seríamos verdes? Más allá de ser verdes, ¿qué podría pasar? Pensemos en respuestas que no se le ocurran a los demás. ¿Qué más podría pasar? ¿Floreceríamos? Buena respuesta. ¿Seríamos más dinámicos? Vamos a nuestro tercer ¿qué pasaría? Y este tercer ¿qué pasaría? Es mi favorito. Vamos a ver qué nos dicen ustedes. ¿Qué pasaría si sucede lo que dice esta pregunta? ¿Cuáles serían las cosas positivas y negativas si naciéramos viejos y muriéramos como un espermatozoide?
¿Qué podría pasar? A ver, vamos pensando. Y recuerden que queremos más de una respuesta. Queremos desarrollar esa fluidez de pensamiento. ¿Qué podría pasar? Gozaríamos mucho la vida. ¿Qué más podría suceder o pasar? Ok, vamos reflexionando, vamos pensando sobre esa pregunta. Y en ese sentido, y para seguir estimulando todavía más esa fluidez del pensamiento, pues, ¿qué creen? Traigo por aquí esta caja que es algo así como la caja misteriosa. ¿Por qué la caja misteriosa? Porque nos va a invitar a desarrollar justamente nuestra fluidez del pensamiento. ¿Qué vamos a hacer con la caja? La voy a compartir o se la voy a dar a alguien del grupo y esa persona nos tiene que decir qué es lo que ella o él cree que contiene la caja. No la podemos abrir, pero sí podemos moverla y escuchar el sonido que puede emitir. ¿Listos? Vamos a empezar entonces pasando la caja de este lado. ¿Qué podrá contener la caja misteriosa? Una pelota. ¿Ok? Tú pásale la caja a quien tú quieras. Ok, vamos a ver la respuesta 2. ¿Qué cree usted que contiene esa caja? Otra caja. Otra caja. Ok, ¿lo va a pasar a alguien más? Y les voy a invitar a pensar y a reflexionar qué elementos pudiera tener esa caja que nos lleven más allá de lo obvio o del pensamiento concreto. Un aro de plástico, ok, pasemos esa caja y vamos a ver qué nueva respuesta nos dan acerca de esa caja. ¿Qué elemento puede contener? Recuerden que queremos ir más allá de lo obvio o de lo concreto. Un muñeco de plástico, ok. Si pasan ahora la caja de este lado, vamos a escuchar una o dos respuestas más para ver qué puede tener esa caja. Bueno, la están pesando, están calculando las medidas para tener su respuesta. Una bolsa y por último, comparte la caja con alguien más. Vamos a conocer cuál es la última respuesta. ¿Qué contiene? ¿Una bolsa? Ok. Tenemos diversas respuestas. Ahora voy a invitar a un o voluntaria que pase al frente para que descubra qué tiene esa caja. ¿Quién dice yo? Adelante y se trae la caja, por favor. Vamos a ver qué elemento es el que contiene la caja. Recuerden que queríamos ir más allá de lo concreto o de lo obvio. Adelante. Y entonces tenemos aquí a la voluntaria que va a abrir esa caja y nos va a decir qué contiene. Vamos a ver qué contiene la caja. Contiene otra caja, ok, pero ¿habrá algo más aquí en la caja? ¿Y lo puedes mostrar al grupo? Sí. Tu imaginación. Esa caja contiene nuestra imaginación, pero había otra caja, vamos a ver la otra que contiene. Y tu curiosidad. Nuestra imaginación y nuestra curiosidad. Muchas gracias. La invitación entonces era partir más allá de lo obvio o de lo concreto. Maestros, maestras, ¿cuántas de las veces nos limitamos de desarrollar en entornos de calidad inclusivos la imaginación, la curiosidad y por lo tanto la creatividad? Vamos a seguir entonces con algunos otros desafíos para seguir conociendo precisamente los componentes que integran nuestra creatividad. Pasemos ahora al elemento que tiene que ver con la flexibilidad de pensamiento. Ya decíamos que la fluidez hace referencia a esas muchas respuestas que yo voy a tener. La flexibilidad, por otro lado, hará referencia a cómo yo puedo categorizar, clasificar esas respuestas. Es decir, si me enfrento a un problema,
¿cómo puedo aplicar alternativas y respuestas distintas a ese problema? Es aquí justamente donde entra el elemento de la flexibilidad del pensamiento. ¿Será que estoy siendo un profesor flexible con mi forma de actuar, de trabajar al interior del aula hacia la diversidad o la neurodiversidad que se puede mostrar en mi salón de clase? Vamos reflexionándolo un poquito. ¿Y cómo poder evaluar la flexibilidad? Bien sencillo. Ustedes tuvieron ahorita algunos elementos. Esas respuestas, entre más comunes fueran, pues se puede decir que la mayoría no las daba y por lo tanto menos originalidad denotaban. Entre menos frecuentes o menos las podemos categorizar, pues entonces nuestra flexibilidad se denotará en menor medida. Llegamos ahora a nuestro tercer componente creativo, que es el de la originalidad. De repente por ahí se dice que el original es aquello que no existe, que nadie ha hecho, pero también hay algunos dichos muy interesantes, entre ellos que nada es nuevo. Y muchas de las cosas que conocemos en la actualidad como grandes innovaciones vienen a ser cosas que ya existían tiempo atrás y que simple y sencillamente se han mejorado. ¿Será que eso puede ser entonces considerado original o no será algo original? Aquí les traigo un ejemplo. Tenemos entonces la evolución de la música. Como anteriormente pues teníamos esos reproductores gigantes, esos reproductores de acetatos, y luego pues se fueron transformando hasta llegar al MP3, que lo vemos ahí, y en la actualidad hasta contar con plataformas que nos permitan reproducir música y que no sea necesario que yo tenga algún aparato específico para la reproducción, sino que basta con que tenga yo un dispositivo con acceso a internet. ¿Será entonces que esas plataformas no son originales? Pues déjenme decirles que se ha constatado y se ha comprobado que muchas de esas veces, entre 9 y 10 veces, cuando nosotros hacemos algo, eso ya existía. Pero cuando yo lo modifico, le agrego, le quito, lo reestructuro, es ahí entonces donde entra el papel de la originalidad. Eso ya existente, ¿cómo me voy a apropiar de eso? ¿Qué sentido o interpretación le voy a dar? Y entonces hablamos precisamente del componente de la originalidad. ¿Y qué creen? No vi todavía personas curiosas levantando la hoja, pero todos tienen en su mesa una hoja. Les voy a pedir que la volteen y espero tengamos ahí con qué escribir. Nos vamos a enfrentar ahora al desafío de la originalidad. Vamos a ponerla a trabajar un poquito. Ustedes en esa hoja tienen algunos trazos incompletos como los que estamos observando en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a invitar a que tratemos de pensar qué cosas puedo yo crear, puedo dibujar partiendo de esos trazos incompletos. Les voy a invitar a que pensemos en crear o hacer cosas que a nadie más de este grupo se le pueda ocurrir hacer. Y vamos a dejar unos 5 minutos para que ustedes se pongan creativos y trabajen con esos trazos incompletos. Conforme vayan haciendo sus dibujos, vamos a escribirles también un título a esos dibujos, pensando en títulos tan únicos y originales que nadie más del grupo vaya a escribir. Y todos aquí muy concentrados, trabajando en sus dibujos. Recuerden trabajar, realizar esos dibujos partiendo de una mente de principiante.
Muy bien, algunos ya comenzaron a terminar, a otros los veo muy concentrados con lo que están haciendo. Muy bien, a lo mejor no todos hemos terminado, pero ya estuvimos haciendo algo. ¿Tienen ustedes ya entonces algunas producciones sobre lo que estuvieron completando en esos trazos? La consigna fue entonces hacer algo que a nadie más se le pudiera ocurrir partiendo de esos trazos incompletos. ¿Qué creen? Cuando hacemos esto con los niños y con los no tan niños, que nos permitimos ir más allá de lo concreto, nos podemos llevar grandes sorpresas vinculadas con la originalidad del pensamiento. Primer pregunta, ¿alguno de ustedes giró el dibujo o dibujó de manera invertida? No sé, alguna persona de cabeza, ¿sí? Acá tenemos uno, ¿alguien más? ¿Pueden levantar su dibujo para que los demás lo aprecien? Ok, ahí están, ahí están. Bien, tenemos muchos profesores creativos aquí. Siguiente pregunta, ¿alguno de ustedes dibujó expandiéndose de los márgenes establecidos, de esos cuadritos que vienen ahí? ¿Se salieron de esos márgenes? ¿Vio que muchos nos salimos de los márgenes? Excelente. ¿Alguno de ustedes empleó un título a manera de metáfora, de acróstico, inventando una palabra, poniendo palabras en otros idiomas, por ejemplo? Algunos, ok. Les traigo aquí algunos ejemplos de lo que los chicos pueden o suelen hacer en este tipo de actividades. Vamos a ver un poquito de ello. Y esta era la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes unió los dibujos para formar una sola creación o una sola producción? Es aquí, maestros, donde podemos identificar o ubicar la originalidad de nuestros alumnos. ¿Se fijan? Vamos o partimos de elementos que van más allá de lo concreto o de lo obvio. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Y ahora tenemos aquí una bailarina muy contenta, muy alegre, pero que está de cabeza. Y tenemos también elementos que nos permiten ubicar la originalidad. Porque esa bailarina alegre y contenta se está saliendo de los márgenes establecidos. ¿Cuántas de las veces, profesores, maestros, maestras, permitimos que nuestros alumnos se salgan de esos márgenes o normas establecidos? Es ahí donde también la creatividad y la originalidad van a encontrar su máximo esplendor y se van a poder desarrollar de mejor manera. De tal forma que la originalidad la podemos ubicar en los trabajos cotidianos que hacemos en el salón de clases, en las actividades del día al día. En ese sentido, pues vamos pasando a nuestro siguiente desafío. Y este es uno de mis favoritos porque es el desafío de las bananas. Recuerden que queremos evaluar nuestra originalidad. ¿Qué pasaría si yo les planteo que tenemos que hacer esto? Piensen cómo podría ser una máquina para enderezar bananas. No sé si se han preguntado, yo sí, pero qué complejo es empaquetar las bananas o guardarlas en una caja, porque están así como media chuecas, ¿no? De tal forma que para un obsesivo compulsivo, las bananas tendrían que ser rectas para poderlas empaquetar. ¿Qué pasaría entonces si yo tuviera que crear una máquina para enderezar bananas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pasaría si yo le planteo esto a mis alumnos? Si les permito entonces explorar, indagar, desarrollar a través del dibujo de una diversidad de materiales que enriquezcan justamente la actividad o que incluso la lleven a cabo a la realidad. Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo de una chica que realizó una máquina para enderezar bananas y bueno, pues le dio mucho gusto saber que ustedes iban a observar su máquina el día de hoy. ¿Qué fue lo que hizo ella? Pues ella planteó la metáfora de que una banana que duerme
es una banana recta y feliz. Por lo tanto, su máquina partió de elementos como esos, de considerar cómo el descanso, el reposo, iba a ser el elemento o el ingrediente principal para lograr enderezar a esas bananas. Y es aquí entonces donde entra justamente ese elemento acompañado de otros más. Entre esos otros más tenemos el elemento elaboración. ¿Y a qué nos referimos con la elaboración? A la cantidad de detalles que yo voy a aplicar a un producto, a un proceso, a una respuesta que voy a dar. A mayor cantidad de detalles, mayor elaboración. Ahorita ustedes hicieron unos dibujos, los voy a invitar a que vuelvan a observar esos dibujos y observemos si alguien sombreó, si remarcamos algunas partes, si empleó algún tipo de garigoleado. Ahí tendríamos claros ejemplos de elaboración. ¿Se fijan? De tal forma que la elaboración puede tener también muchas caras y la podemos identificar a través de muchos elementos distintos. La elaboración incluso pudiera estar presente en el discurso, cómo me expreso, cómo doy a conocer una idea o algo de manera particular. Partamos entonces de la elaboración a nuestro siguiente elemento, que es este. Les invito, maestros, a que tengamos presente lo que está en esta imagen. Cuando yo la observaba me llamaba mucho la atención y coincido con lo que está ahí. Imagínense que ustedes van a un museo y están esas grandes salas y exposiciones, pero de repente los niños o los alumnos no fijan su atención justamente en la exposición, sino en cualquier otro elemento que se pueda encontrar ahí. Esto vendría a explicar entonces el por qué la creatividad está en todas partes, de la mano de la curiosidad. Para las niñas, en este caso, pues el elemento principal o que más denotó justamente su curiosidad fue la reja que vemos ahí, ¿va? De tal forma que todos aquellos espacios y rincones escolares se pudieran llegar a convertir en una atmósfera lúdica y creativa que propicia justamente el despertar la curiosidad de los niños con características similares o diversas. En ese sentido, entonces, pues me gustaría que hablemos un poco de cuáles serían aquellas características que el alumno creativo pues puede tener o que podemos identificar. No vamos a etiquetar ni a clasificar, sin embargo, vamos a mencionar solamente algunas características comunes que podemos ubicar. ¿Cuáles serían esas características? En primer lugar, vamos a hacer referencia justamente al elemento que tiene que ver con una apertura a la experiencia. ¿Me resulta difícil o complejo cuando algo ya no pasa como lo tenía planeado? ¿Qué tanta apertura puedo mostrar hacia aquellas situaciones adversas o no familiares? Por otro lado, una capacidad para pensar en imágenes, es decir, el desarrollo de la imaginación. En tercer lugar, les pongo aquí, pues hay que desarrollar y hay que estimular esa capacidad intelectual. Todos y todas, al igual que somos creativos, esa inteligencia estará presente también y la podremos desarrollar y estimular. Y de igual forma será bien importante una disciplina de trabajo. Ya decíamos hace un momento que la creatividad puede ser asociada con el hacer ejercicio, implica disciplina e implica entonces un trabajo sistematizado y constante. Pero además de ello, ¿qué otros elementos pudiéramos reconocer, pudiéramos identificar? Bueno, este es un elemento bien importante, el punto 5, la integración de contradicciones. ¿Cuántas de las veces dentro del salón de clases yo incorporo este elemento para atraer la atención de mis alumnos y llevarlos al desarrollo de su creatividad? Por ejemplo, planteando frases o preguntas como esta. La voy a cambiar. Los hoteles no tienen habitaciones. ¿Tendrá sentido esta frase? Los hoteles no tienen habitaciones. Les invito a pensar sobre eso que les estoy diciendo y tratar de encontrarle el sentido lógico o racional a esa frase. Pero ¿qué tal si les planteo frases como esta? El refresco de cola es transparente. ¿Tendré razón? Va un tercer ejemplo. El gobierno de México regalará un automóvil a todos aquellos que paguen sus impuestos. Y aquí nos cambió la cara a todos. ¿Tendrá sentido esas frases que les estoy planteando? Veo algunos que dicen que no, otros estamos pensándolo. Aquí entramos justamente en el terreno de las contradicciones.
cuántas de las veces yo planteo contradicciones para enganchar al alumno hacia el desarrollo de una actividad, de un proyecto o de algo concreto o particular. Los invito a googlear o a buscar información para que se den cuenta que efectivamente en la actualidad contamos con hoteles que no tienen habitaciones. Uno de ellos se encuentra en Madrid y bueno, pues si alguno de ustedes se va de vacaciones por allá, nos puede platicar su experiencia. ¿Qué fue lo que hicieron en Madrid? Pues se dieron cuenta que podían emplear nuevas formas de enriquecimiento para los huéspedes y entonces en lugar de tener habitaciones plantearon grandes salas con espacios comunes en las que resultaba más barato o económico para los huéspedes y entonces el hotel recibía mayores ganancias económicamente hablando. De tal forma que esas contradicciones o esas frases que parecían sin sentido lo pueden llegar a tener. Y es aquí justamente donde entra el papel del maestro creativo. ¿Qué hacemos o qué elementos incorporo para llevar a mis alumnos a otros niveles de pensamiento más complejos? Pero si nos vamos ahora con el profesor, ¿qué elementos tendríamos que considerar con el docente creativo? Vamos a diferenciar aquí algunos elementos. Entre esos principales elementos a considerar sería principalmente el tener presente la creación de un clima de confianza. Un clima en el que las ideas, la diversidad de opiniones, de forma de pensar, sean bienvenidas. Es decir, no vamos a etiquetar o vamos a catalogar como respuestas buenas o malas. Más allá de eso, vamos a incorporar esa gran diversidad de respuestas o ideas al contexto áulico, generando un clima de confianza. Pero vamos a estar también abiertos a nuevas ideas, a lo diverso. Ya hacíamos referencia cómo la creatividad constituye el elemento más inclusivo y diverso, porque precisamente nos invita a eso, a salir entonces de esos patrones o márgenes establecidos. Y hacemos referencia también a que el profesor creativo o interesado por la creatividad será aquel que va a proponerse el que los alumnos entonces aprendan de manera enriquecedora, lúdica y, ¿por qué no?, divertida. El aprendizaje no necesariamente tiene que ser aburrido, tedioso, todo lo contrario. Vamos haciendo entonces de la creatividad un hábito diario, un hábito constante. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí no, pero que nos levantemos y digamos, hoy no tengo ganas de pensar, hoy no voy a pensar en todo el día. No es una opción. De tal forma que no es una opción entonces el desarrollo de nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque día a día, en todo momento, tenemos que tomar decisiones, tenemos que resolver situaciones que se nos presentan y es ahí justamente donde entra el papel de la creatividad. En ese sentido, mencionarles que será bien importante que para propiciar entornos lúdicos, enriquecedores, inclusivos y creativos, veamos cómo es que nos podemos vincular con otros agentes, con otros docentes. Es decir, si yo voy a desarrollar un proyecto, no sé, vinculado con la biología, ¿qué tal si para ese proyecto relacionado con la biología involucro a su vez a otros agentes que quizá pertenezcan a otras áreas del conocimiento? Por ejemplo, ¿qué hará un matemático vinculado con ese proyecto? ¿Qué hará un arquitecto? ¿Qué hará el ecónomo? ¿Cómo nos podemos integrar y entonces formar lo que se conoce como ecosistemas de innovación? Los ecosistemas de innovación serán aquellos entornos lúdicos y enriquecedores que van a reconocer la neurodiversidad o la diversidad de nuestros alumnos. Así como en el ecosistema, cada especie desempeña o juega un papel importante para que funcione, bajo los ecosistemas de innovación también, cada uno aportará de acuerdo a sus propias capacidades y competencias. De tal manera que el trabajo colaborativo vendrá a enriquecerse y podemos tener productos de manera integral. ¿Qué tal si propiciamos entonces ecosistemas de innovación al trabajar dentro del aula? Para propiciarlos, para llevar a cabo justamente el desarrollo creativo, podemos partir ya de algunas metodologías, de algunas taxonomías que se han desarrollado con el paso del tiempo para que esto pueda ser posible. Aquí les traigo la taxonomía de Williams y nos permite entonces poder identificar algunos componentes de la creatividad en dos áreas generales. Por un lado, aquellos componentes vinculados con el área cognitiva, hablamos entonces de la fluidez, de la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Elementos que ya revisamos. Y por otro, tenemos entonces a los componentes que le van a abonar más al área afectiva. ¿Cuáles serían? La toma de riesgos,
¿sí? La complejidad, es decir, qué tan capaz soy de observar una situación o problema desde diversos ángulos o perspectivas. Es ahí entonces cuando yo complejizo. En el contexto educativo, si estamos abordando un acontecimiento histórico, por ejemplo, ¿cómo podrá ser abordado ese acontecimiento histórico desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista filosófico, económico, etcétera? Es ahí justamente donde complejizamos el conocimiento. Y tenemos el ingrediente de la curiosidad, que ya decíamos hace un momento, que se traduce a partir de la realización de preguntas y que va muy de la mano de la imaginación. Elementos que veíamos hace un rato en esa cajita misteriosa con la que jugábamos. Partiendo de eso, entonces, yo puedo tomar en cuenta que cuento con herramientas o con elementos para poder planear de manera creativa o que fomenten justamente el desarrollo de las competencias que le abonen a la creatividad. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un nivel de pensamiento que vaya mucho más enfocado hacia la fluidez, puedo tomar en cuenta ciertas estrategias. ¿Cuáles podrían ser esas estrategias? Pues el que yo les planteé, que a lo mejor en un minuto desarrollemos la mayor cantidad de ideas o escribamos para lo que pudiera servir el clip o usos diferentes que le podemos dar a algo, ¿no? La actividad sugerida nos va a permitir entonces traducir esa estrategia ya en algo concreto. Podemos partir entonces de los demás niveles y tener entonces elementos particulares o específicos que nos inviten al desarrollo justamente de estos componentes o de estos elementos. En ese sentido, pues me gustaría ahora comentarles lo siguiente. Hay dos autores que hace ya algunos años desarrollaron el modelo de enriquecimiento para toda la escuela, un modelo de enriquecimiento total. ¿Y qué hicieron estos autores? Plantearon la importancia que tiene que todos los alumnos desarrollen su creatividad y su talento dentro de la escuela, independientemente de la condición económica o social en la que se encuentren. Partiremos entonces de tres tipos de enriquecimiento que ellos consideran. ¿Cuáles son? Tenemos el enriquecimiento tipo 1, sensibilización, un enriquecimiento tipo 2, que va a hacer referencia a metodologías concretas o específicas, y en tercer lugar, a la comunicación e investigación. Vamos a ir desglosando estos elementos y vamos a irlos trabajando un poquito. Comenzando entonces con el primer tipo de enriquecimiento, hablaremos de la sensibilización. Y decíamos hace un momento que la sensibilización tiene que ver con qué tan hábil o qué tan sensible soy yo para voltear a ver desde otros ángulos o perspectivas aquello que puede ser pasado por obvio. La sensibilidad entonces nos va a llevar a desarrollar nuestra fluidez de pensamiento y a llevar a su vez otra serie de acciones para estimularla. Les traigo pues aquí una imagen. ¿Qué es lo que vemos ahí? Queremos desarrollar nuestra sensibilidad. ¿Qué hay ahí? Ok, Van Gogh. No sé si los demás ven ahí a un Vincent Van Gogh o ven algo distinto. ¿Qué tenemos ahí? Los voy a invitar a que fijemos un poquito la vista en esta imagen para ver si cambia la perspectiva o seguimos viendo al personaje que ya nos dijeron. ¿Coincidimos o más o menos? Ok, aquí veo que dicen como que sí. Vamos a seguir entonces. Recuerden que estamos con el enriquecimiento tipo 1 y queremos presentar una serie de estímulos o elementos que nos lleven a sensibilizar nuestra creatividad. Les tengo una siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando ustedes se enfrentan a un problema? ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué tan hábil me reconozco para solucionar los problemas? Hemos hecho referencia a la importancia que tiene la solución de problemas en el tema de la creatividad. Pero entonces, ¿cómo solucionamos los problemas cuando nos enfrentamos a ello? ¿Cómo invitamos a los niños, a los alumnos, a la solución de problemas dentro del aula? Lo podemos hacer incluso de manera un tanto lúdica y divertida. Los voy a invitar a que ustedes piensen en algún problema que les haya pasado. Nada más uno. Pensemos un problema. Puede ser reciente, pasado. Vamos a imaginar ese problema. Y que ya tenemos ese problema presente, vamos a irlo abordando de la siguiente forma, es decir, a través de algunas preguntas. Si ese problema tuviera una personalidad,
cómo sería ese problema. Es decir, cómo caminara, cómo se pudiera mover el problema, cómo sería su cara. Vamos visualizando ese problema. Una vez que yo ya le creé una personalidad al problema, ¿qué tal si pienso en aquellas cosas bonitas, bellas, hermosas que el problema, a pesar de ser un problema, puede tener? Vamos pensando entonces acerca de ello. El tercer ingrediente, ¿habrá acaso algo muy interesante e enriquecedor en el problema? Vamos pensando, vayan trayéndolo ustedes a la mente. Siguiente elemento, si ese problema practicara alguna filosofía de vida, forma de pensar, ¿cuál sería? Dicho de otra forma, ¿cuál podría ser su religión de ese problema? ¿Se fijan? Vamos contextualizando el problema. ¿Cuándo nació el problema? ¿Me sucedió ayer, hace 2 años? ¿Cuántos años tiene el problema entonces conmigo? Vamos a atribuirle una edad al problema. ¿Tiene hermanos el problema? ¿Tiene familiares? ¿Tiene miedos? ¿Cómo lo podemos ir describiendo? Si ustedes fueran psicólogos, a lo mejor puede ser que tengamos psicólogos para aquí, y ustedes fueran el terapeuta del problema, ¿qué cosas les contaría el problema a ustedes? ¿Se fijan? No abordamos el problema únicamente de manera concreta. ¿Qué tal si yo invito a los niños a reflexionar, a solucionar problemas, partiendo entonces de acciones que nos permitan llevarlos al desarrollo de niveles de pensamiento más complejos? ¿Será que cambia la perspectiva? Es decir, de comentarle, resuelve este problema, a plantearlo desde estos ángulos o esferas. Pongamos el ejemplo de las matemáticas. ¿Cuántos dolores de cabeza de repente no nos dan? Y como alumnos se vea como algo de repente muy negativo. ¿Qué tal si la solución de problemas matemáticos los vinculamos con acciones como estas o distintas que nos inviten entonces a verlos desde otros ángulos o perspectivas? ¿Va? En ese sentido entonces, y siguiendo con nuestro enriquecimiento tipo 1, pues aquí les traigo algunos ejemplos. Si lo que queremos es sensibilizar, bastará aquellos elementos inmediatos con los que yo cuente para que mis alumnos se puedan justamente sensibilizar. En una de esas ocasiones iba yo pasando por un parque y recolecté entonces esos objetos que del lado derecho de la pantalla se ve como basura. Al dárselo entonces a los alumnos, tuvimos la creación que se encuentra del otro lado de la pantalla. De tal forma que es aquí justamente donde entra esa sensibilización hacia el pensamiento creativo. Y partimos justamente de lo obvio o de lo cotidiano. Algunos otros elementos a considerar son justamente los inventos. Permitamos y brindemos una diversidad de recursos, de materiales, para que sean los alumnos quienes puedan construir, quienes puedan crear, partiendo de sus propios gustos, intereses y también necesidades. En ese sentido, entonces, pues, una forma de sensibilizarnos puede ser incluso partiendo de actividades muy sencillas como estas. Todos tienen ahí una hoja blanca. Les voy a invitar a que me comenten, me escriban qué fue lo que hicieron el día de hoy, desde que se levantaron hasta llegar aquí, ¿va? Pero va a haber una regla o un ingrediente. ¿Qué vamos a hacer? Conforme ustedes vayan escribiendo, pues van a aparecer y yo les voy a ir comentando algunas palabras y lo que ustedes tienen que hacer es incorporar esas palabras con su narración. ¿Listos? Entonces, iniciamos a escribir qué fue lo que hicimos el día de hoy. Y la primera palabra con la que tienen que relacionar su discurso es cacahuate. La siguiente palabra es tequila. Ahora tenemos frijol. La siguiente es angangueo. Nuestra siguiente palabra es sostén. Ahora tenemos calcetín.
cardumen, paupérrimo, retintín, la siguiente es agua. La siguiente palabra. Con eso terminamos entonces el escrito. En este sentido, entonces, contribuyamos a trabajar con estos recursos y con aquellos alumnos que presentan alguna condición particular, por ejemplo, discapacidad visual. ¿Qué tal si yo incorporo materiales que nos permitan trabajar o enriquecer su creatividad por medio de otros ángulos o esferas? Por ejemplo, a través de relieves, de formas, de elementos, de texturas que nos permitan entonces tener experiencias también enriquecedoras. En este sentido, entonces, pues podríamos partir de elementos significativos, considerando entonces lo obvio en un primer momento. Hasta que no observamos algo entonces desde 3, 4, 5 ángulos o perspectivas, ya se decía desde hace tiempo, es entonces cuando entra en juego ese papel de la creatividad. En ese sentido, entonces, pues vamos a pasar a revisar un método, una técnica que ya es muy empleada y que contribuye a que pongamos o echemos a andar justamente este tipo de enriquecimiento, la sensibilidad creativa, que es el método Scamper. ¿Qué tal si un producto, a un trabajo, a mi planeación, yo la modifico de acuerdo al acróstico del Scamper? Es decir, tenemos la S de sustituir. ¿Qué le puedo sustituir a ese producto o trabajo? La C de combinar o cambiar. ¿Qué elementos de otras cosas ya existentes yo puedo incorporar aquí? Por ejemplo, en mi planeación, ¿qué le puedo incorporar de la taxonomía de Williams a mi trabajo docente? Tenemos entonces la A de adaptar. ¿Qué podremos también adaptarle como parte de ese trabajo o proceso que estoy a cabo? La M de modificar, que era referencia a cómo podemos maximizar o reducir justamente nuestro producto o trabajo creativo. La P, ¿qué nuevos usos le podemos proponer? ¿Qué otras nuevas funcionalidades podrá tener justamente eso que estamos trabajando? La E de eliminar, ¿qué le quitaré que ya no es del todo funcional? ¿Qué ya le podemos retirar? Y finalmente la R de reorganizar. ¿Cómo tendremos un producto final? Y bueno, pues aquí algunos ejemplos de cómo podemos ir aplicando el Scamper hacia diversos objetos cotidianos, procesos, productos de nuestra vida. En este sentido, entonces, pues pasaremos a nuestro siguiente tipo de enriquecimiento. Bueno, aquí les ponía un pequeño video. En una ocasión iba caminando por el centro y veía aquí cómo estos niños aplicaron de manera, creo yo, muy eficiente y eficaz el Scamper. Se fijan cómo adaptaron, reorganizaron, modificaron, partiendo de objetos cotidianos y bueno, pues además le alegraban ahí la tarde a las personas porque tenían muy buen ambiente y sonido, ¿no? En ese sentido, entonces, el Scamper lo podemos aplicar partiendo de aquellas herramientas cotidianas de las que yo me vea rodeado. Tenemos entonces algunas metodologías concretas que son aquellos programas, aquellas actividades ya formalizadas que puedo hacer. ¿Qué recomendación les doy aquí? ¿Por qué no partimos de establecer challenges, retos, desafíos que involucren a todo el alumnado? Que todo el alumnado se sienta parte de y a través de sus competencias y habilidades pueda trabajar. Aquí les pongo un ejemplo de cómo a partir de la pandemia los museos lanzaron un challenge que era cómo podíamos recrear pinturas famosas con lo que tuviéramos en casa. Y bueno, pues los niños se pusieron creativos y nos elaboraron productos como estos. Quiero que los vayan observando y que vean aquí qué tipo de objetos, de elementos emplearon, porque la regla o el ingrediente principal era emplear únicamente lo que tuvieran en casa. Fíjense por aquí qué interesante, tenemos ahí la Barbie, tenemos algunos elementos muy básicos y cómo nos transportan o nos llevan a la obra original, cómo nos apropiamos entonces del arte y de esos elementos o contenidos. En ese sentido, entonces, ¿qué tal si planteamos desafíos, challenges para el trabajo con nuestros alumnos, propiciando entonces entornos inclusivos?
En ese sentido, pues mostrarles nada más algunos otros elementos, ejemplos, como partir de proyectos en el que invitemos a nuestros alumnos a ir más allá de lo concreto, como bien pudiera ser el trabajo de una máquina del tiempo. Se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la educación o cómo lo podemos vincular? ¿Qué tal si lo relacionamos con historia, con geografía, con la solución de problemas, incluso con las matemáticas? Para ya ir finalizando, pues tenemos nuestro tercer tipo de enriquecimiento, que tendrá que ver entonces con que el alumno desarrolle un papel mucho más activo, que sea él quien proponga, quien investigue, quien se formule sus propias hipótesis y las pueda probar y llegar a establecer soluciones ante esas situaciones. En ese sentido, pues tenemos ya algunas metodologías, algunos recursos que podemos emplear, que quizá ya son conocidos como ustedes, como el modelo Design Thinking, partiendo de pasos específicos que nos permitan enriquecer y llevar al alumno a adquirir un papel protagónico como parte del proceso de aprendizaje. Han surgido algunos otros proyectos interesantes como este que vemos aquí y le ponemos la hora del genio. Algunas empresas se han dado cuenta ya de la importancia que tiene que sus trabajadores sean creativos y entonces han desarrollado propuestas como el 80-20. Entre ellas tenemos a la famosa empresa de Google. ¿En qué consiste el 80-20? En que el 80% del tiempo sus trabajadores lo dediquen a los proyectos de la empresa, pero el otro 20% a lo que ellos quieran. De tal forma que si llevamos esto a la educación, podríamos encontrarnos quizá con productos como estos que vamos a ver. De repente veíamos o nos decían alumnos, profe, es que yo no sabía que era bueno componiendo hasta que tuve ese 20% de tiempo y entonces creé 30 canciones a lo largo del mes con la guitarra. O tenemos ejemplos como este, me llamaba mucho la atención el origami, pero se me hacía algo muy difícil. Hasta que tuve la oportunidad de practicarlo, descubrí que puedo hacer cosas interesantes o incluso en áreas como el dibujo. Es ahí entonces donde propiciamos esto. Si nos remontamos a Google, entonces, a partir de ese 20% del tiempo es como surge el famoso Gmail, ¿va? En ese sentido, entonces, pues mencionarles que tenemos una gran diversidad, un gran abanico de herramientas para que nosotros podamos trabajar, entre ellos los famosos proyectos pasión. ¿Qué tal si partimos de los propios intereses, inquietudes de los niños, de aquello que les apasiona para poder desarrollar proyectos por su cuenta? Les invito a buscar la metodología, a empaparnos de los proyectos pasión y a llevarlos a cabo con nuestros alumnos, reconociendo esa diversidad precisamente y cómo podemos enriquecernos de manera colaborativa. Y bueno, pues en ese sentido ponerles algunas recomendaciones, algunos elementos para que ustedes los puedan ver. ¿Cómo podemos concluir o concretar esto de lo que ya hablábamos? Creo que en estos puntos que tenemos aquí. El primer punto hace referencia entonces que todos los esfuerzos de los participantes, de los niños que están en ese grupo, deben ser valorados y reconocidos. Cada uno tendrá que aportar algo de acuerdo a sus posibilidades y competencias. En segundo lugar, los alumnos entonces tendrán que elegir de manera libre los proyectos en los que tienen que estar o quieren estar. Nosotros podemos brindarle la libertad para que sean ellos quienes decidan entonces en qué involucrarse. Y algo que se está manejando y que propicia justamente la inclusión, no necesariamente agruparlos en función del grado escolar. ¿Qué tal si los agrupamos de manera extracurricular en función de sus intereses, de sus gustos, de sus competencias y habilidades? Partamos entonces de metodologías enriquecedoras como las que veíamos hace un momento para poder propiciar entornos creativos, de calidad y también de tipo inclusivos. Pues muchas gracias, les he puesto algunos recursos, pero después les podemos hacer llegar la presentación para que puedan seguir profundizando un poco más sobre lo que teníamos aquí, ¿va? Recordemos que el desarrollo del pensamiento no es opcional, no es que hoy tengo ganas de pensar y mañana no, por lo tanto la creatividad tampoco debería de ser opcional, debería estar más empapada y más reflejada en nuestros planes y modelos de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, y pues ya oyeron la importancia de la creatividad para la resolución de problemas. Hay que ponerlo en práctica y por eso están aquí, para aprender. Y bueno, de parte de la Secretaría de Educación y de parte del Comité de Recrea Academy, le entregamos esta constancia por tener la disposición y la voluntad de venir, ¿verdad? Muy rápido, y ese es un pequeño detalle. Le agradecemos muchísimo, esperemos volverlo a ver en estos eventos porque lo vamos a
Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Espero que se hayan llevado mucha información que les sea de utilidad. Hay algunos que nos siguieron desde la primera sesión, les agradecemos muchos y aquí nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego.